días, hermanos. Vamos a una mañana en los Salmos, Lo invito a que esté juntamente conmigo estudiando los Salmos por un breve tiempo en las mañanas. Hoy en particular lo invito al Salmo 1, Vamos a empezar con los primeros versículos y tal vez usted ya los tiene memorizados. El salmista dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bienaventurado es este varón. Vamos a dar un breve sumario, simplemente unas herramientas para que podamos estudiar el Salmo 1. Y quiero compartir con ustedes 3 cosas que aprendí para poder entender el Salmo 1 y que nos van a ayudar para nuestros estudios en los Salmos también. Para poder entender el Salmo 1, tenemos que entender que el Salmo 1 y el Salmo 2 van juntos. El Salmo 1 y el Salmo 2 van juntos. Vamos a decir que son hermanos gemelos y están ligados uno al otro y no se pueden separar. En la literatura hebrea hay una herramienta de literatura que se conoce como un incluso o un inclusio. Y un incluso y un inclusio es lo que estamos viendo aquí. Déjeme compartir lo que es un inclusio. Un inclusio es una palabra clave que el autor que está enseñando usa al principio y luego explica su punto y luego de nuevo usa esa misma palabra clave al fin. En otras palabras, tenemos como un sándwich. El primer pedazo de pan, toda la carne, la enseñanza, y de nuevo vemos esa misma palabra clave usada al final. Y esto, el autor lo usa, incluso, para darnos a entender que este es el punto grande, el punto central que quiere que veamos. Quiere que nos enfoquemos en estas verdades y nos está dando claves para que veamos su punto. Esto lo vemos en el Salmo 1 y en el Salmo 2. Déjeme que veamos esto juntos. Vea conmigo el versículo 1. Bienaventurado el varón. Bienaventurado. Esa es la palabra Esher, o en este caso Ashrei. Significa dichísimo, favorecido. Está en el plural, así que esto intensifica la palabra. Literalmente significa dichísimo es este hombre. Tiene la idea de un hombre lleno de gozo y felicidad. Y tiene implicaciones de que este gozo viene de que ha recibido favor y misericordia inmerecida de Dios. En otras palabras, es dichísimo, es lleno de felicidad porque ha recibido algo de Dios. El Salmo 1 de nuevo empieza: bienaventurado, dichísimo, favorecido por Dios y por lo tanto alegre, este varón. ¿Se acuerda que le dije que el Salmo 1 y el Salmo 2 van juntos y no pueden ser separados? Note algo conmigo en el Salmo 2. Si usted va al Salmo 2, en el versículo 12 vemos inclusio. ¿Se acuerda? La palabra clave en el principio y luego de nuevo se repite esa palabra clave al final y la enseñanza se encuentra en el medio. Mire el versículo 12. El versículo 12 termina con estas palabras del capítulo 2 del Salmo. Bienaventurados, Ashrei, todos los que en él confían. Ahí está la clave. Salmo 1 y Salmo 2 van juntos. Primer punto para poder entender el Salmo 1. Salmo 1 y Salmo 2 son hermanos gemelos y lo vemos que el autor quiere enseñarnos esto. Segundo, para poder entender el Salmo 1, tenemos que entender algo más. El Salmo 1 nos describe a la persona que ha confiado en el Hijo y por lo tanto es bienaventurado. El Salmo 1 nos describe, nos da una imagen, una foto, una pintura del hombre que ha confiado en el Hijo y por lo tanto es bienaventurado. Déjeme explicar. En el Salmo 1 empieza con bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Una pregunta que debemos de tener cuando leemos el Salmo 1 es: ¿quién es este hombre? ¿Cómo llegó a ser bienaventurado? Porque todos nosotros no nacimos así, no nacimos
meditando en la ley de Jehová y deleitándonos, que esto es nuestra delicia. Usted no nació así y yo no nací así. Nosotros no nacimos como árboles plantados, como dice el Salmo 1:3, junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera porque está bajo la mano de Dios. Usted y yo, como descendiente de Adán, usted y yo no nacimos en esta posición de bienaventuranza. Así que una pregunta que hacemos es cómo llegó este varón descrito en el Salmo 1 a ser felicísimo, a recibir este favor inmerecido de Dios, a recibir sus transgresiones perdonados, removidas, culpabilidad fuera. ¿Cómo llegó a hacer esto? ¿Quién transformó su vida? La respuesta se encuentra en su hermano gemelo, el Salmo 2. En el Salmo 2 hay una definición del rey que Dios ha escogido, un Mesías que Él ha escogido para gobernar a su pueblo y a las naciones, porque la tierra le pertenece a Él. Pero dentro de la tierra que le pertenece a Él estamos nosotros, y estamos gente que se ha puesto en contra de Dios, rebeldes. Literalmente dice los gobernantes y los reyes se han opuesto y están en contra de Jehová y su ungido, su Mesías. Esto describe la rebelión en contra de Dios. Y Dios va a castigar y va a traer juicio en contra de los enemigos. Esto es lo que debe de hacer cualquier rey, una tierra que le pertenece está lleno de enemigos. Pero Dios ofrece misericordia por medio del Mesías. Y en el versículo 12 del capítulo 2, el salmista les dice a estos rebeldes: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezquéis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. En otras palabras, razona entre sí, ve lo que va a suceder y ve al Hijo, al Mesías que ha escogido Dios, y mejor, haz reconciliación con él, ve y pide perdón. Y luego termina con lo que va a suceder con cada enemigo que acude por refugio, misericordia y perdón al Hijo, el Mesías de Dios. Salmo 2:12. Ashrei, Asher, bienaventurados, dichosísimos, felicísimos, todos los que en Él confían. Él, el Hijo, el Mesías de Dios. Lo que vemos aquí, hermanos, en el Salmo 1 y 2, y en particular lo que quiero que veamos juntos en el Salmo 1, es que el Salmo 1 empieza con bienaventurado el varón. Y para entender quién es ese varón, tenemos que leer el Salmo 1 y 2 y ver que ese varón es el que ha acudido al Hijo. Es el que ha acudido al Hijo. El que ha encontrado refugio en el Mesías prometido de Jehová, que iba a rescatar y perdonar a los rebeldes. El Salmo 1 nos describe el hombre que ha confiado en el Hijo, el que ha acudido al Hijo, el Mesías. Nosotros conocemos y hemos visto la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo Jesús de Nazaret, quien es el Mesías. Así que, cuando leamos el Salmo 1, lo que estamos viendo es cómo se ve el que ha confiado en el Mesías. ¿Cómo se debe de ver? Se debe de ver como un varón que no está ya en el camino de malos. Antes estaba ahí, tenía ese estilo de vivir, ya no está ahí. Tiene la idea de vivir, ese era su patrón de vida, pues ya no está ahí. Luego dicen, estuvo en camino de pecadores. Esto viene siendo un paralelo a la primera línea. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya no está ahí donde se burlaba de las cosas de Dios. Ya no está ahí donde se burlaba de otros, donde había esa relación de ver a alguien confiando en Dios y decir, este hombre, ¿quién sabe qué está haciendo? Esto no puede ser veraz. Es insensato tal persona. Ya no está en el lugar de perseguir a los que confían en Dios. Está en el lugar de ser perseguido. Está en el lugar de ser escarnecido. Ya aquí dice el Salmo 1, ahora medita en la ley de Jehová día de noche. Ahí está su delicia. Esto implica que Dios ha tomado a la persona que ha tomado refugio en Él y ha transformado sus corazones. Ahora ya tiene vida en Él y es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que nunca será movido. Y más importante, la imagen que vemos aquí da fruto en su tiempo. Está conectado a la vida. Al conectarse al Hijo, se ha conectado a la vida.
Así que veamos el Salmo 1 con eso en mente. ¿Cómo se ve la persona que genuinamente ha dado su vida al Señor Jesús? ¿Cómo se ve la persona que ha sido transformado por Jesús y la obra que Él hace por medio de la fe en el Cristo? Y tercero, para terminar, y esto nos va a ayudar con el Salmo 1. En el Salmo 1 vemos dos caminos. El salmista literalmente nos está dando dos sendas, muy similar al Señor Jesucristo cuando habló del hombre insensato y el hombre sabio, y las decisiones que toman. Hay un camino que lleva a vida, un camino que lleva a muerte, en Mateo 7. Es muy similar a lo que vemos aquí. En el Salmo 1, lo que vemos es dos caminos. El camino del que ha confiado en el Mesías, o el camino del justo por medio de la fe y su confianza en el Mesías. Y este camino, como vemos aquí, nos va a llevar hacia la vida. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Es un camino que nos lleva a la vida, nos lleva a esperanza, nos ha removido juicio, nos ha removido la enemistad que teníamos con Dios. Estamos ahora de nuevo con las esperanzas que se encuentran en Dios, seguras y firmes de paz con Él. Y el segundo camino, el Salmo 1 nos da dos. El segundo camino es el camino del impío o del malo. Esto es lo que vemos aquí en el versículo 4 del Salmo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y mira el versículo 6. Jehová conoce, tiene la idea de conocer íntimamente en relación. Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y versículo 5. No se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí vimos dos caminos, dos finales, dos conclusiones muy distintas en el Salmo 1. El salmista quiere que veamos el fruto de la persona que ha confiado en el Mesías. Y también veamos la imagen del impío que sigue en rebeldía, el malo que sigue bajo la condenación de Dios, y que veamos su final. En cierta manera, lo que estamos viendo aquí es una decisión y una manera de autoanálisis. Decir, ¿quién eres tú? ¿Eres la persona que encuentras delicia en la ley de Jehová? ¿Eres la persona que ya no andas como andabas antes? Se puede notar un blanco y negro de la persona que era David a la persona que es David en Cristo Jesús. Se puede decir que hay una transformación del espíritu, hay regeneración. El Salmo 1 nos presenta eso. A la misma vez da una advertencia y dice, si eso no eres tú, no te quedes ahí en esa posición de rebeldía, porque el fin es destrucción. Acuerdo al Salmo 1, vemos el final del impío y el final del justo en el día de juicio. Dos caminos se encuentran. El camino del que ha confiado en el Mesías, por lo tanto este camino nos lleva a vida, y el camino del impío que sigue necio en la senda que lleva a destrucción, rechazando el perdón del Mesías que tiene sus manos traspasadas para que las besemos en homenaje y servicio y rendición. Así que este es el Salmo 1. ¿Dónde estamos nosotros? Estudiemos el Salmo 1 con esos 3 puntos en mente y veamos quién somos nosotros y en qué senda estamos nosotros. Para concluir, si usted está en la senda de vida, ha confiado en el Hijo, no tiene nada que temer, hermano. No tenemos nada que temer porque somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y esto incluye hoy, incluye mañana. Dios sigue dando vida, sigue dando fuerza, sigue dirigiendo, sigue pastoreando, sigue dándonos la revelación íntima de su Hijo Jesús y dándonos las esperanzas en las Escrituras para recordarlas. Nuestra hoja no cae, nuestro fin es glorioso. Así que recobre ánimo si ha confiado en el Hijo. Y si no, amigo, si está leyendo el Salmo 1 y ve que esto no puede caracterizar su vida, la vida del bienaventurado, su vida no tiene gozo porque no tiene la paz de Dios, pues que el Salmo 1
le demuestre como un buen guía la senda de la vida. Que el Espíritu de Dios, por medio de este Salmo 1, lo pueda dirigir al Hijo y que podamos besar sus manos, como dice el Salmo 2, y recibir refugio, porque solo así puede ser el hombre bienaventurado del Salmo 1.